Buenos días a todos. En este momento, la profesora Sugeli Serrano, directora de la extensión de Udela Chiriquí, dará inicio a esta sesión. Gracias. Muy buen día, directivos de la Universidad Especializada de las Américas, personal administrativo de la Udela Chiriquí. Deseo dar la bienvenida a esta reunión de divulgación y consultas del proyecto de reforma al Estatuto de la Universidad Especializada de las Américas, un espacio muy significativo para la comunidad udelista. Se ha coordinado la participación durante el día de hoy de los tres estamentos, administrativo, estudiantes y docentes, en tres momentos diferentes, en el cual estaremos dando inicio con el personal administrativo de la Udela Chiriquí. Sus aportes y consultas son muy valiosas en este espacio. Por tal razón, le invitamos a contribuir objetivamente en este tema. Agradecemos su asistencia a esta convocatoria. Muchas gracias. La Comisión de Reformas al Estatuto Orgánico de la Universidad Especializada de las Américas les da la más cordial bienvenida a esta reunión de consulta y divulgación sobre el proyecto de reformas al estamento administrativo de la extensión de Udela Chiriquí. Antes de iniciar, queremos agradecerle a todos su participación. También pedirles de manera muy respetuosa a aquellos participantes que están dentro de la sala, que no se han podido identificar con un nombre, ya que tienen colocado el nombre del dispositivo de entrada, que por favor lo puedan corregir y personalizar para el momento de hacer las preguntas, saber y tener un control de poder dar respuestas de manera pertinente y de manera personalizada. En caso de que alguna de las dudas no pueda ser respondida durante la sesión del día de hoy, puedan consultarlo a través del link que más adelante les vamos a indicar en la página web de la Udelas. También es importante anunciarles que al finalizar el día, las tres sesiones que se darán durante la mañana de hoy y la tarde en la extensión de Udela Chiriquí se colgarán en la plataforma de YouTube Udelas Universidad. Para aquellas personas que no pudieron estar presentes durante la sesión en tiempo real, pueden ingresar a un link que está en la parte de abajo de la plataforma YouTube y pueden dejar sus aportes o sus preguntas que serán dirigidas al correo electrónico que maneja la Comisión de Reformas al Estatuto. Para dar inicio a este evento vamos a presentar un video introductorio que ha preparado la Comisión acerca del contexto de las reformas al Estatuto Orgánico de la Udelas. ¿Por qué es necesaria una reforma al Estatuto Orgánico de la Udelas? La acreditación de la Udelas en el año 2012. Plan de Mejora Institucional 2013-2017. La formulación e implementación del Plan Estratégico 2014-2018 de la Udelas. El proceso de modificación de la Ley 40 que crea la Udelas. Cambios tecnológicos. La internacionalización de la educación superior. Los modelos de gestión de la educación. El crecimiento institucional de la Udelas. ¿Cuál ha sido el proceso para el proyecto de reformas del Estatuto Orgánico de la Udelas? El proceso inició en los primeros meses del año 2016, con la propuesta de la modificación de algunos artículos de la Ley 40 de 1997 que crea la Udelas. En abril del año 2017, la Asamblea Nacional de Diputados aprobó en tercer debate las reformas de la Ley 40. No obstante, el órgano ejecutivo no sancionó la ley y se esperó un nuevo periodo legislativo. Sin embargo, el trabajo de reformas al estatuto, a cargo de los miembros de los tres estamentos de la universidad, ya había iniciado. Las reformas cobraron vigencia en noviembre del año 2019, cuando se publica en Gaceta Oficial la Ley 111 del 18 de noviembre de 2019. Se retoma de forma inmediata el trabajo de la Comisión de Reformas, concluyendo con la presentación de un proyecto para la reforma del Estatuto Orgánico en marzo del 2020. La llegada de la pandemia por COVID-19 hizo necesaria otra revisión del documento, de cara a la nueva realidad del distanciamiento físico. Ante este nuevo escenario, el proyecto de reformas al Estatuto Orgánico se presenta para su divulgación y consulta ante todos los miembros de los estamentos universitarios, docente, estudiantil y administrativo, para contar con una versión final del proyecto. Esta versión final se someterá a discusión y aprobación del Consejo Superior Universitario con el propósito de que la Udelas tenga un nuevo estatuto orgánico aprobado al finalizar el año 2020.
Bien, luego de la presentación de este video que contextualiza el origen de las reformas al Estatuto Orgánico de la UDELAS, vamos a presentar un video que ha grabado el doctor Juan Bosco Bernal, rector de la UDELAS, con un mensaje dirigido a los estamentos que participan en la sesión del día de hoy. Iniciamos un proceso de hace 6 años iniciamos un proceso de consolidación y actualización de nuestra universidad para responder a los grandes desafíos que implican los cambios vertiginosos observables en la sociedad, la economía, la ciencia y la tecnología a escala local, regional y global. Así empezamos por actualizar la ley fundacional de la UDELA, es decir, la Ley 40 de 1997. Creamos las comisiones destinadas a evaluar, identificar y proponer las reformas a nuestro estatuto orgánico, que es la carta normativa principal de la universidad, pues define su organización y su funcionamiento. Aspirábamos que estas reformas lograran un sentido prospectivo, integrador, participativo, innovador y transparente, acoplado a las nuevas tendencias universitarias de Latinoamérica y el mundo. Por ello, iniciamos desde hace más de 4 años un sinnúmero de reuniones, discusiones, consultas y gestiones, tanto a lo interno de nuestra universidad como en el plano externo con los órganos legislativos y el ejecutivo, primero para reformar la Ley 40 que creó la UDELAS y luego para reformar nuestro estatuto orgánico. Hubo que esperar mejores condiciones en el entorno político y no fue hasta noviembre del 2019 que se logró concluir la etapa de reforma de esta ley mediante la sanción y publicación de la Gaceta Oficial de la Ley 111. Con ello se daban las condiciones básicas para continuar con las siguientes etapas de elaborar y consultar libre y democráticamente las reformas que deben ser aprobadas por nuestro máximo órgano de gobierno, que es el Consejo Superior Universitario, con el propósito de dar a conocer e informar a la comunidad universitaria en general el proyecto de reforma integral de nuestro estatuto orgánico. En primer lugar, se presentó ante las autoridades universitarias en los consejos académicos y administrativos y luego se colgó en la página web de la UDELAS el documento integral desde la primera semana del mes de julio del 2020. Como una segunda acción, se realizan ahora el proceso de consultas amplia a los miembros de la comunidad universitaria y de esa manera se han organizado un total de 18 sesiones virtuales en cada una de las sedes y con cada uno de los estamentos, es decir, estudiantes, docentes y administrativos de la universidad. La reunión del día de hoy es una de ellas. El proyecto de reforma integral propone un reordenamiento y sistematización del estatuto orgánico, así como importantes cambios en los órganos de gobierno de la universidad, en sus principios fundamentales y finalidades con enfoques nuevos como emprendimiento, neurociencias, virtualidad, en las autoridades con la creación de las vicerrectorías, en el régimen académico con las modalidades de educación a distancia, semipresencial y virtual, en la gestión académica con la inclusión de la carrera docente, en la gestión administrativa con la carrera administrativa y en el régimen electoral con la figura del claustro universitario. Instamos a toda la comunidad universitaria, estudiantes, docentes y administrativos, tanto de la sede central en Panamá como de las regionales en las extensiones universitarias y programas académicos, para que participen de estas sesiones virtuales de divulgación y consulta, aportando sus sugerencias y comentarios para enriquecer esta propuesta de actualización de nuestro estatuto orgánico, antes de llevarlo a la consideración y aprobación del Consejo Superior Universitario.
desde inicio del mes de marzo del presente año, cuando el coronavirus irrumpió en todos los confines del mundo y en nuestro país, impactando la sociedad, la economía, el medio ambiente y la educación, también la UDELA se vio obligada a replantearse su funcionamiento estructuralmente. En esta institución, lejos de detenernos, hemos avanzado redoblando los esfuerzos, apelando a la creatividad, la imaginación y el compromiso de todos sus protagonistas, principalmente los estudiantes, los docentes y servidores administrativos. La formación de profesionales de excelencia con sentido social sigue siendo el norte que guía nuestra institución. Les agradezco de antemano su participación, aportes y acompañamiento en este camino que nos hemos trazado para hacer de la UDELAS una de las mejores universidades de Panamá y de la región. Muchas gracias. Bien, luego de las palabras del rector, vamos a dar la bienvenida a más participantes que estaban en la sala de espera mientras se reproducía. Sí. Queremos recordarles a todos nuevamente el mensaje de que la comunicación se dará vía chat para todos los participantes del estamento administrativo. A partir de que inicie la presentación, cualquier duda que surja la pueden ir escribiendo dentro del chat de la sala Zoom y será leída al finalizar la presentación por parte del expositor. También recordarles a todos la solicitud de manera muy respetuosa de que identifiquen los dispositivos móviles que no tienen nombre y apellido. Esto se hace con la intención de que si alguna duda o alguna pregunta no puede ser respondida durante la sesión, se pueda dirigir de manera personalizada luego a través del correo electrónico de la Comisión de Reformas del Estatuto Orgánico de la UDELAS. En este momento vamos a dar un saludo especial a todos los miembros de la comisión para que el resto del estamento administrativo los pueda conocer. Comisión General de Reformas del Estatuto Orgánico, doctor Juan Bosco Bernal, presidente, doctora Doris Hernández, vicepresidente. También nos acompañan Celidet Cedeño, Miguel Cuellar, Dina Cortés, María Cristina de León, Vanessa Delgado, Rolando Moreno, Clarisa Nieto, Elvin Miller, Arturo Rivera, Sebastián Ceballos, Damián Quijano, Danisabel Caballero, Gregorio Urriola Candanedo, Graciela Ambulo, José Antonio Hurtado e Ilse Crócamo. A continuación vamos a leer el perfil del expositor que presentará las reformas en la mañana de hoy. El profesor Damián Quijano se incorporó a la UDELAS en marzo del año 2000, un funcionario veterano con 20 años de experiencia y de pertenencia ininterrumpida a la institución. Fue parte de la comisión impulsadora de la carrera administrativa en la UDELAS, actualmente director de informática y presidente del Consejo Electoral Universitario. En este momento damos la palabra al ingeniero Damián Quijano. ¿Qué tal? Buenos días. Antes de iniciar la pequeña presentación, quiero expresarles que el propósito de la reunión es divulgar la propuesta de la reforma del Estatuto Orgánico de la Universidad, que junto con la ley es prácticamente nuestra Constitución. Estos cambios se aprueban mediante un Consejo Superior, el Consejo Superior Universitario, tal como lo establece la ley, que crea y norma nuestra universidad, UDELAS. El documento siempre es perfectible y lo que deseamos es motivar que se lea y se comenten o realicen los aportes. Es claro que en una hora de sesión que incluye consultas, la explicación es muy general, abarcando los temas que implican cambios más significativos. No obstante, es importante que conozcan el contenido de la propuesta, que es un documento creo que de 55 páginas, y que podamos entonces, y que realicen los aportes desde una reflexión ya más profunda a partir de una lectura de todo el documento, ¿no? No obstante, recibiremos algunas consultas en esta sesión, pero la idea es que puedan ingresar a la página web de UDELAS. En el inicio, muy en grande, aparece la opción en donde pueden descargar el contenido completo de la propuesta de la reforma y además tendrán la opción de ingresar a un enlace de un formulario de Google en el cual pues a partir de su identificación podrán escribir todo el contenido, aporte, reflexión
que seguramente será significativa para la comisión. Bueno, vamos a iniciar la presentación. Continuamos. Cuando digo continuamos, exacto. Tal como les estaba explicando, hablaremos en términos generales, aquellos cambios más profundos. La presentación tiende a ser general, habla de todos los efectos transversales a todos los estamentos. No obstante, pararé principalmente en aquella parte que tiene que ver con el estamento administrativo, ¿no? Bueno, se organiza el contenido. Si conocen el estatuto anterior, lo tenemos, el estatuto orgánico del 2008, el reformado del 2008, hay versiones anteriores. Esto organiza mediante títulos, artículos, etcétera, diferentes temas de gran importancia para la universidad. No obstante, estaban un poco mezclados, ¿no? En uno, pues, se refería a diferentes aspectos que luego aparecían en otros lugares y era un poco confuso. Esta vez, pues, se ha puesto un orden mucho más coherente y la idea es que sea lo más entendible posible. No solamente para aquellos que son expertos en la materia, sino para todos los funcionarios, los estudiantes y los docentes de la universidad, que sea una lectura sencilla, ágil y que si le interesa algún punto concreto, mediante el índice puede ir directamente al tema que más le interesa. Es un estatuto menos extenso, como dije, de mejor facilidad de lectura y está mejor estratificado. Continuamos. Se ampliaron las áreas y enfoque de la oferta educativa de la especialidad de salud y educación. Esto se refiere a que se ha, digamos, igualado la importancia de todos los temas que trata la universidad, ¿no? En principio fue creada con un propósito sobre todo orientado a la educación especial y social. Luego se fueron incorporando lo que fue las propuestas de rehabilitación. Y posteriormente ya se han incluido totalmente las de salud, por ejemplo, enfermería, optometría, etc. Entonces, se ha querido, durante el tiempo, estas últimas no han tenido el énfasis necesario dentro del estatuto y esta vez pues se ha corregido y se ha actualizado estos énfasis que implican a muchas nuevas áreas que propone la universidad. Se incorporó la perspectiva de competencia, internacionalización y emprendimiento. Hay un enfoque, un énfasis en el modelo orientado a competencias en cuanto al proceso de formación. Se ha dado también un gran énfasis en el aspecto de internacionalización. La universidad no puede ser la universidad del pasado, muy aislada, muy endogámica, muy mirando hacia adentro. Ahora hay una gran labor de expansión, de contacto y vida con otras universidades y que, pues como hemos visto, la pandemia nos ha obligado a irrumpir en el mundo de la virtualidad, en donde este contacto día a día más allá de las 4 paredes de las universidades es mucho más sencilla, pues no tenemos las barreras físicas, ¿no? Y el emprendimiento que ahora aún es más urgente, es un tema de importancia extraordinaria en la universidad para fomentar profesionales con un alto nivel de pensamiento crítico, de una gran capacidad de autogestión, de una gran capacidad de autoaprendizaje, que los mueva más allá que simplemente buscar un salario y ubicarse en él, sino que también puedan, ya sea un proceso en paralelo o como un proyecto único, poder emprender más allá con sus propios recursos y poder desarrollarse con su propia iniciativa y expandir su campo de desarrollo. La actualización y la acreditación de las carreras. Esto también ha sido ampliado, ha sido mejor entendido, explicado en el estatuto qué implica exactamente actualización y acreditación de las carreras. Es un esfuerzo que la universidad está haciendo para generar un prestigio internacional y nacional que dé un mayor valor agregado a los estudiantes al momento de salir de la universidad. Incorporación como política del uso de avances tecnológicos, androgógicos y neurológicos. Esto lo veremos un poquito más adelante. Continuamos. Bueno,
con este afán de hacer más comprensible lo de los niveles de autoridad y qué hace cada quien y cuál es su responsabilidad, se han establecido con mayor claridad los dos niveles de órganos de gobierno colegiados, ¿no? Estos, en el primer nivel, el Consejo Superior Universitario, que está establecido por ley, es lo que anteriormente llamamos Consejo Técnico Administrativo o el CTA, ahora se ha conformado como un Consejo Superior Universitario. Luego tenemos el Consejo Académico y Consejo Administrativo, que si bien en la ley no estaba claro, ahora mediante el estatuto pues reforzamos con mayor énfasis la ubicación de estos dos consejos. Y en segundo nivel, las juntas de facultad, la junta de escuela, las juntas de departamento académico y junta de extensiones universitarias. Todas tienen un rol muy importante y tienen rasgos que los caracterizan para diferentes propósitos, ¿no? Y es lo que nos da el énfasis, ese rasgo propia de las universidades, que las decisiones se toman colegiadas, en grupo, mediante debate, mediante la sustentación científica, seria, bien argumentada, y las decisiones pues son bien pensadas. No es uno o dos que imponen de manera autoritaria su decisión, sino que cualquiera puede participar siempre y cuando sus argumentos sean serios y sean convincentes y las decisiones entonces se toman por consenso. Continuamos. Bien, tal como le expliqué anteriormente, hay un cambio de denominación. En vez del Consejo Técnico Administrativo, ahora se llamará Consejo Superior Universitario. Para los que no están claros sobre este cuerpo, ese es el cuerpo máximo. Se reúne una vez al año. Participan no solamente miembros de la universidad, sino también funcionarios externos, ya sean del ámbito privado como del ámbito gubernamental, y toman las decisiones de mayor relevancia, como en este caso el cambio de los estatutos. O sea que un cambio de estatuto no es algo que lo hacen entre 3, 4, 5 personas, allá va, levanta la mano y se va, no, es todo un proceso que es muy parecido a como a nivel nacional generamos una ley, ¿no? Que entra, hay un debate, hay una participación y todo un proceso muy extenso como el nuestro, que ya va para prácticamente 4 años y que esperamos que se culmine en octubre o en noviembre mediante la reunión del Consejo Superior y haga las aprobaciones previo todo este tipo de actos de participación con la comunidad. La inclusión de los nuevos miembros del CCU ahora pues incluye a los funcionarios del IFARU y el SENADIS, importante, sobre todo el IFARU para el aspecto estudiantil y todos estos beneficios que esperamos que ellos al incorporarse en nuestra toma de decisiones entiendan la universidad y sus necesidades y poder establecer los contactos, mejores contactos con ellos, siempre en beneficio de los estudiantes. Y bueno, ha incluido a las extensiones en este Consejo Superior. Antes no aparecían, igual que el instituto y los centros, y se ha incluido a los directores de planificación y administración. Se ha definido, se ha hecho el énfasis en la creación de los consejos académico y administrativo, ya existen de por sí, ¿okay? Pero se incluyeron nuevos miembros, se revisaron las funciones de este consejo. Se agregaron funciones como otorgar grados y títulos honoríficos y crear comisiones. Y en el Consejo Administrativo se revisaron sus funciones que no formaban parte del estatuto orgánico anterior. Y, por supuesto, se incluyó la modalidad de las reuniones virtuales. Algunas veces podemos pensar que estas cosas son evidentes y que para qué hay que incluirlas en cambios de normas y todo esto. Al ser una institución pública, no podemos actuar de manera arbitraria. Alguien que quiera hacer un reclamo o alguien que quiere justificar una decisión tiene que fundamentarse mediante las normas y tiene que hacer alusión al artículo, al capítulo, al título, para fundamentar desde el punto de vista de la norma que su decisión no es arbitraria y se sostiene en un razonamiento previamente aprobado y expresado en un documento que se llama Estatuto Orgánico. Por lo tanto, aunque parecieran que es evidente que la modalidad de reuniones virtuales no hay otra manera de hacerlo, también hay que incluirlo para validar todas las futuras acciones que se harán en diferentes modalidades en la universidad y que no haya duda de que exista estas dos formas, ¿no? Tanto presencial como la virtual. Continuamos.
Se crean las vicerrectorías, la académica, la investigación y posgrado, extensión, vida estudiantil y administrativa, ¿no? Pero se irán implementando conforme a las capacidades técnicas, operativas y financieras. O sea, esto no es que ya de una vez se van a escoger los vicerrectores y ya de una vez van a empezar a funcionar. No, esto tiene un proceso que seguramente será largo, pero tenía que haber la apertura de que existiera estas posibilidades, ¿no? Igual que en el resto de las universidades. Esta era la única universidad que de plano, por ley, cerraba la posibilidad de que hubiera más de un vicerrector. Queremos tomar una medida flexible que si se considera que sea 1 o 2 o 3 o 4, en función de la realidad que nos mueva, pues tenemos las puertas abiertas de realizarlo y ahí está la puerta abierta de poderlo hacerlo en el momento que creamos toda la comunidad que es necesario, que se requiere una descentralización de algunas funciones con el apoyo para apoyar al señor rector, que en función de un alto crecimiento de la universidad, pues algunas veces pues es evidente que los procesos se ponen un poco lentos y están muy concentrados en una sola persona, ¿no? Y la idea es eso, desconcentrar para agilizar los procesos y que se tomen decisiones lo más bien pensadas, pero rápidas posibles en beneficio de la comunidad universitaria. Por lo tanto, esto también depende de los recursos, depende de diferentes características y criterios que se irán entonces, a medida que vaya surgiendo, se verá si amerita o no amerita cuál de estas vicerrectorías se van a ir creando en el camino. Las mismas, bueno, ya como dice el documento, se irán implementando conforme a las capacidades técnicas, operativas y financieras de la universidad. Se actualizan las funciones de otras autoridades, que era importante aclararlas. Habían funciones que inclusive no había mucha esta claridad de a dónde iba o quién es el que resolvía y esto va para acá y luego regresa para allá, ¿no? Este tipo de choques o dudas pues se han ido aclarando más. Y estas actualizaciones se hicieron en los cargos del secretario general, en los decanos de docencia, en los directores de extensión universitarias, los directores de escuela y los directores de departamento académico. En estas últimas, por ahí hay un micrófono, directores de departamento académico, sobre todo en esta última, se está dando mucho énfasis en los directores de departamento académicos como un rol muy importante en la universidad. Continuamos. Se actualizaron y reordenaron los temas del modelo universitario, los niveles de formación, el calendario, la matrícula, los horarios, la asistencia, la evaluación de aprendizaje. Es un tema que en las reuniones que vienen con los profesores y con los estudiantes es un tema de mucho interés porque moderniza algunos conceptos, los adecua a nuestra realidad que estamos viviendo actualmente. Se introdujo un capítulo para la educación a distancia. Esto era vital, esto era necesario, dada la realidad que estamos viviendo, en donde no ha habido otra opción que optar por la educación a distancia. Lo que se está desordenando, aclarando las ideas, qué exactamente es, qué modelos existen, qué metodologías existen, cómo se implementan, a través de qué niveles de educación se implementa, cómo se implementa. Eso era muy importante. Se introdujeron los conceptos de reconocimiento, homologación, reválida y convalidación de títulos, grados y otros estudios pedidos por instituciones nacionales e internacionales. Los apoyos académicos en el área de las prácticas, la unidad especializada, los centros e institutos, la diferencia entre ambos, que exactamente hace una, que exactamente hace la otra, y también pues aportó bastante al tema de los programas académicos de las extensiones y las juntas de extensión. La Junta de Extensión es una figura muy interesante en la que lo que busca es que haya también una participación interesante de todos los miembros de una extensión. Continuamos. Se establece el sistema de carrera docente como un modelo de gestión. No voy aquí a abrumarlos, esto es más bien del área de profesores, pero se clasifican con mayor contundencia, con más concreta, el tipo de profesores que deseamos en la universidad, que son regulares, especiales y extraordinarios, y a su vez pues hay una subclasificación en cada uno de ellos. Continuamos. Se eleva el decanato de vida estudiantil a vicerrectoría. Se mantiene el ámbito internacional en las acciones del Consejo Estudiantil Universitario. Los estudiantes escogerán sus representantes cada 2 años y
también se explica cómo estará organizado el CEU o el centro de estudiantes, ¿no? Que no es que tiene mucho cambio con el anterior, pero se refuerzan algunas ideas que estaban en la duda y se aclaran con mayor precisión. ¿Continuamos? Se incluyó la carrera administrativa y el teletrabajo. Esto sí es importante y cuando ustedes descarguen el documento, échenle una buena leída ahí. Creo que podemos recibir muchos aportes de ustedes, aportes bien pensados. Ahora estamos, como se dice, a la carrera, pero sí es importante que lo lean. El tema del teletrabajo es muy, muy importante. Se está desarrollando a nivel planetario, a nivel de código de trabajo, a nivel del código administrativo. Vienen también cambios por ese lado en lo que es el gobierno central para adecuar esto del teletrabajo, qué significa, cuáles son los desafíos que implica el teletrabajo, cómo les puede impactar, qué cuidados tenemos que tener y todo aquel que tenga experticia o profundidad en el tema, serán bienvenidos sus aportes, pero dentro del contexto universitario, ¿no? Así que, pero había que incluirlo dentro de nuestra Constitución, que es el Estatuto, para que quedara claro que eso es una opción también de elaborar, que es la que prácticamente estamos desarrollando y aprendiendo a la fuerza, y que estamos desde abril pues ejecutándola y seguramente nos tomará bastante tiempo más en esta modalidad, ¿no? Siendo que seguramente en un futuro, aunque pueda que se rebajen las medidas estas de cuarentena, seguramente sí mantendremos esto del 30%, significa que habrá un X porcentaje de teletrabajo y un X porcentaje de trabajo presencial. Y por supuesto, ya el tema de oficinas saturadas de nuestros colegas en oficinas cerradas y esto seguramente esos tiempos no volverán. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para poder siempre dar parte de nosotros mediante el teletrabajo. Y es bueno entonces entrar en este tema de cómo se va a normar, cómo se va a trabajar, qué se piensa. Lo estamos haciendo actualmente, estamos aprendiendo de esta experiencia, no solo de esta universidad, sino también de las otras, de las empresas privadas, de las empresas públicas. Es un tema que está en desarrollo. Estamos, como ya le dije, está en el proceso de aprendizaje y esperamos pues escoger el modelo que mejor se adecue a nuestros colaboradores y a los propósitos de la universidad. Se cambió el enfoque de ciertas direcciones, quizás enfoques o denominaciones, asesoría legal al de asesoría jurídica, su título ya no se va a llamar así, sino se va a llamar asesoría jurídica. El de comunicación y relaciones públicas ha pasado a comunicación estratégica y el de informática ha pasado a innovación y transformación tecnológica. Todo esto tiene que ver mucho con la realidad que estamos viviendo. El ajuste que se hace necesario en las que hay direcciones que además tienen que implicarse en otros desafíos que quizás en la era de la prepandemia, en donde era casi todo 100% presencial, no tenía su relevancia, pero que ahora pues sí estamos obligados a incorporarlo como puntos críticos de nuestras funciones rutinarias. Se reubicarán en el manual de organización las instancias de contabilidad, tesorería, compras, servicios generales, desarrollo curricular, que sobre todo las denominaciones, su ubicación en el organigrama, que en el documento, cuando ustedes lo vean, pues aparece muy detallado. Continuamos. Se establece para la elección del rector el sistema de democracia representativa. Este es un cambio sustancial en cuanto a la forma de la elección de nuestras autoridades. La modalidad que se propone es mediante la democracia representativa con la elección de un claustro que está integrado por 42 miembros representativos de forma proporcional en los 3 estamentos de la universidad. Estas proporciones que ustedes están viendo en la presentación son las que existen en la actualidad, son las que han existido en todas las elecciones de la universidad, solamente que ahora lo que se escoge es un claustro, como una especie de asamblea de candidatos, ya sea por área administrativa, estudiantil y docente, en donde principalmente la docente hay una mayor exigencia en cuanto a su preparación académica y ejemplaridad. En cuanto al área administrativa, se busca que sean veteranos, muy conocedores de los desafíos, de los problemas, de las ventajas y las desventajas, para que puedan ser voceros expertos
que tengan contacto con todos, y además pues ya no se hace uno por cada, que abarque toda la universidad, sino que dado que cada sede y cada facultad y cada región tiene su propia realidad, cada área tiene sus propias aspiraciones, tiene sus propios problemas, pues se puedan condensar en un representante que viva. Pero además que sean personas que asuman la responsabilidad en base de lo que elijan, ¿no? Queremos que esta vez los que participen sean de la comunidad universitaria que sea parte permanente de la universidad, ¿no? Esto de algunos que votan y al mes se van y el resto tiene que asumir la decisión de su voto, pues es lo que también se quiere evitar, sino que aquellos que quedan a vida, por ejemplo, el área administrativa, el área docente y el área y estudiantil, que tienen vida, que van a quedar un tiempo duradero en la universidad, pues esperamos que, dado que el impacto de la decisión de la escogencia de un rector sí es grande para ellos, sean los que principalmente sean los protagonistas de las elecciones. Entonces, este claustro luego se reúne, empieza a haber un debate y en este caso, pues los que aspiren a ser rectores, a los cuales también se ha subido grandemente el perfil, tienen que tener un artículo de investigación escrito en una revista indexada, tienen que tener un libro escrito, tienen que tener un doctorado, hablar los 2 idiomas, o sea, tienen que demostrar la evidencia de gestión también, tienen que entender la administración de la universidad, tienen que entender la academia, tienen que entender la investigación, o sea, una persona que reciba el respeto de todos los estratos y niveles de la universidad, ya sea de investigadores, de profesores, de administrativos, de estudiantes, de docentes, ¿okay? Y que esto mediante la presentación de un trabajo y mediante argumentaciones bien pensadas, rigurosas y reales, sobre todo reales, ante un claustro que es pensante, que no se le puede comprar diciendo te voy a aumentar el salario o te prometo que sales en un título en 2 años, ¿no? Como prácticamente ha estado ocurriendo en la mayoría de las universidades y vemos que este tema del electoralismo está prácticamente dañando el propósito democrático de las elecciones en todos los países. Entonces, eso es lo que queremos corregir un poco mediante un modelo que existe en la mayoría de los países modernos de Europa, en Estados Unidos, ya sea a nivel de elección nacional o inclusive universidades tan prestigiosas como Oxford, utilizan esta metodología. Es tan antigua como como la participación en la democracia directa u otro tipo de participaciones. No solamente son estas 2 las que acabé de mencionar. Continuamos. Los miembros del claustro serán electos por sus pares mediante elección organizada y regulada por el Consejo Electoral. Los candidatos rector deberán elaborar un plan de trabajo y presentarlo a los miembros del claustro. Y se requiere el voto de las 2/3 partes de todos. Significa que el claustro es muy semejante al tema de cómo se escoge al Papa, ¿no? Pero realmente es un modelo universitario de hace mucho tiempo. Y implica mucho debate, mucho debate. No simplemente sale por la mayoría simple. Tendrá que la persona ser tan convincente para poder requerir 2/3 partes de todos los miembros del claustro. Así que allí pues se espera un debate de altura, un debate de propósitos bien fundamentados, realistas y que se logre un candidato serio, un candidato que realmente piense en la universidad y que sienta que ser rector es una vocación, es un servicio a la comunidad universitaria y que sus cambios pretenden ser siempre para las mejoras. Evitar un poco el electoralismo, la mercantilización, el mercadeo electorero, las propuestas insanas o que no son reales, el ganar como sea y en función del dinero. En este caso, los candidatos a rector no requieren, como hasta ahora, grandes sumas de dinero en las que tienen que recorrer todo el país y prácticamente comprar los votos. En este caso, tienen que sentarse frente a un claustro muy crítico, un claustro muy bien preparado, en donde les hará las preguntas directamente y tendrá que concentrarse, en vez de concentrarse en estar viajando por todas partes, se concentrará en demostrar
que es una persona que tiene el perfil para cumplir ser el rector de todos nosotros. Continuamos. Esto es una parte muy importante para el estamento administrativo y es que esto hemos incluido en el mismo estatuto los temas de la prima antigüedad y la bonificación por antigüedad. También es importante que lo lean, este documento, porque ahí explica con mayor detalle cómo se construye el monto de la bonificación y el monto de la prima de antigüedad. Cómo se construye el tema de la antigüedad y cómo van acumulando en las semanas y los montos en cada semana, de tal manera que cuando pasen al retiro de la universidad tengan claridad cuál es la suma que se les aportaría como un derecho a lo que es el estamento administrativo y docente. La prima de antigüedad en la actualidad cubre tanto al área administrativa como la docente, ya sea permanentes, transitorios, contingentes o de carrera. Aquí el obstáculo que se ha tenido es que, a pesar de que ha sido aprobado mediante ley, de momento esa ley depende de una cláusula que para hacerla efectiva depende de que se crea un tribunal, creo que se llama de cuentas, y ese tribunal, bueno, no crear ese tribunal, ya existe, sino de asignar los magistrados para que la operen, para que sean los que la conformen. En base de eso, pues todavía no se puede aplicar la prima de antigüedad. Para salir de ese obstáculo la hemos incluido entonces en el estatuto, amparados en la autonomía de la universidad y poder normarse, de tal manera que podamos solventar ese obstáculo y poder empezar a ejecutar ese derecho de nuestros colaboradores del estamento administrativo, igualmente para el área docente. La prima antigüedad aplica para aquellos que se retiran de la universidad. La bonificación por antigüedad es similar a la prima antigüedad, también es un derecho. Está calculada desde el año del inicio de la carrera docente. La diferencia de la bonificación de la prima es que la bonificación aplica para administrativos que están ya incorporados en la carrera administrativa y para docentes que están incorporados en la carrera docente, entendiéndose lo de resolución y los procesos regulares por concurso. La prima, en cambio, aplica a partir desde cuando un docente o un administrativo empieza a tener algún tipo de interacción, vida y un contrato con la universidad. Y es proporcional, o sea que si has estado nada más 6 meses, te corresponderá con un cálculo proporcional lo que te corresponda a los 6 meses. En cambio, la bonificación solamente es cuando entras a partir de la carrera administrativa o el profesor entra en la carrera docente. Ambos son derechos que se benefician el colaborador, ya sea docente como administrativo. ¿Qué ocurre con la bonificación? Que para el caso del docente no las tenemos especificadas y lo que se hace es incluir la bonificación para docente en el estatuto para corregir para incluir ese derecho de manera explícita en nuestro estatuto en cuanto a la bonificación. Entonces, estos son dos temas que yo creo que son de mucho interés para lo que es el estamento administrativo. En el documento aparece bastante detallado. Hay una presentación. Recuerden que todo esto son propuestas que pueden ser mejorables y aquel que piensa que hay algún tipo de terminología que se pueda adecuar o alguna fórmula que se pueda adecuar o crea que puede entenderse de alguna mejor forma, pues bienvenido. Y continuamos. Okay, bueno, aquí es a partir de cuando en el Estatuto Orgánico entrará en vigencia, que eso es a partir de la promulgación de la Gaceta Oficial. Todo esto lo que hacemos después de que ha sido aprobado por el Consejo Superior Universitario, después de esta amplia participación de todos, y esto tiene que ser mandado a la presidencia y la presidencia tiene que ser publicado en la Gaceta Oficial para que se haga efectivo. Bueno, no entra aquí, pero también nos falta un punto en el que la universidad se acoge a su derecho de ser exonerado de lo que son los impuestos en sus trámites de compras y otros servicios.
Todas las demás universidades pues lo aplicaban, nosotros no, así que ya lo regulamos también en este estatuto, lo cual también pues genera grandes ahorros en la universidad para poder hacer inversiones en temas de importancia. Seguimos, creo que hasta aquí hemos llegado. Bueno, y ya listo, hasta aquí llegamos. Gracias por su atención. Muy amables por la paciencia de haberme escuchado. Espero no haberlos aburrido y invitarlos nuevamente que entren a la página web, descarguen el documento. 55 páginas parece son mucho, pero de verdad que se leen rápidamente. Esto es muy absorbente, es muy interesante, nos hace caer en la realidad de nuestra universidad y entonces de ahí en adelante esperamos sus aportes, que hay una comisión dedicada solamente a recoger los aportes, analizarlos, estudiarlos e incorporarlos para tenerlos listos entonces para la próxima reunión del Consejo Superior Universitario. Gracias. Bien, le agradecemos al ingeniero Damián Quijano por esta presentación. En este momento queremos dar la apertura a los miembros del estamento administrativo de la extensión de Udela Chiriquí. Pueden dejar los comentarios, sus preguntas a través del chat de Zoom. De igual forma, aquellas personas que desean leer el documento antes de hacer algún tipo de comentario o sugerencia, como le ha indicado el ingeniero Damián, está en la página web de Udelas, www.udelas.ac.pa. Allí el primer banner rotativo que encontrarán es el documento de reforma al estatuto orgánico. Pueden descargarlo, pueden leerlo. Ya hace un mes que está el documento colgado allí para la consulta de todos los estamentos de la universidad. Como se les indicó también a aquellas personas que no estarán presentes en esta reunión, al finalizar el día se subirá al canal de YouTube las 3 sesiones, la de administrativo que se desarrolla en este momento, la de estudiante que se desarrollará a las 2 de la tarde y la del estamento docente que se hará al finalizar el día. Las 3 reuniones estarán en el canal de YouTube con un enlace también para que puedan dejar preguntas, comentarios o sugerencias que serán dirigidos directamente al correo de la Comisión de Estatuto de la Universidad Especializada de las Américas. Estos comentarios o estas sugerencias, los aportes se pueden hacer hasta el día 28 de agosto, el próximo viernes, se dará la apertura para que puedan ustedes dejar sus comentarios. Estamos abiertos en este momento para que los administrativos puedan dejar sus comentarios y los miembros de la comisión están aquí también pendientes para responder sus dudas. Si no tenemos ningún tipo de pregunta por parte del estamento administrativo, bien, lo recordamos nuevamente, se pueden dirigir a través del formulario que aparecerá en YouTube. También el formulario está en la página web de Udelas. Al hacer clic en el botón que dice Reforma al Estatuto Orgánico o a leer el documento que está en el banner rotativo. Tenemos una pregunta. Vamos a esperar que se termine de formular para leerla. Sí. Bueno, ¿me escucha? Sí, pero ¿es para hacer una pregunta? Sí. Las preguntas son directamente a través del chat de la plataforma. Ok. Gracias. Bien. La pregunta de la licenciada Ilia Garuz para los miembros de la comisión. Considero importante el tema del teletrabajo, toda vez que al vernos inmersos de forma sorpresiva se hace necesario estructurar esta modalidad. La pregunta es la siguiente: ¿cuál fue el criterio utilizado para determinar la cantidad de personas que nos representarán en el claustro? Sí. Bueno, eso fue un amplio debate.
criterios fueron muchos, sobre todo las referencias nacionales e internacionales, desde los parlamentos, desde otras universidades que utilizan esta forma similar, desde la realidad nuestra, desde los recursos para poder mover estas actividades, porque requieren muchos recursos, desde la posibilidad de realizar las elecciones, desde el tamaño que queremos del claustro. O sea, fueron muchos, pero sobre todo el de la representatividad, ¿no? Lo que son los porcentajes son los que hemos mantenido desde la creación de la universidad, hemos querido respetar. Y se basan en que, y lo que suele ocurrir en las demás universidades. Evidentemente, el rector es un profesor, él sale del estamento profesoral, tiene que ser un profesor. Nuestra universidad es eso, academia, es docentes, y ellos son los que tienen el liderazgo en lo que es la parte académica y el liderazgo en la universidad. Igual que si fuera un hospital, lo tendría un médico, a pesar de que hay administrativos, hay pacientes, tal, pero no son ni los pacientes ni el área administrativa la que selecta para ser director general de un hospital o del ministerio, ¿no? Lo mismo para, no sé, los bomberos. Hay de todo, pero lo que va a escogerse es un bombero. Por lo tanto, tiene que ser un docente. Por eso que el porcentaje para los docentes es mayor en cuanto a esto, ¿no? Es mayor. Luego hay una gran comunidad que es la estudiantil y luego la administrativa. Entonces, en esas cifras no la hemos tocado porque siempre se han utilizado en la universidad, pero a la hora de convertirlas, lo que hemos querido es que en vez de que cuando se dice X% de administrativos, que no resulten que todos salgan de la sede, porque tienen más capacidad de movilización, porque tienen más influencia, porque tienen más conocimiento de la información. Siempre hay ventajas. La idea es garantizar que de los 6 administrativos que vayan, estén repartidos también entre las extensiones provinciales. ¿Y cómo se hace eso? Es complejo, porque es evidente que hay que sumar varias extensiones para que tengan una cifra significativa parecida a la de la sede, sin que la sede diga, oye, pero si aquí tenemos la mayoría, van a tener más que la mayoría en punto de vista de mayorías, de cantidades. Pero como queremos representación, más que cantidades, lo que queremos es que haya representación de las provincias. Aunque sean provincias pequeñas, tienen que tener la representación. Es similar como la de Estados Unidos, ¿no? Que tienen los votos electorales y que en más que en función de cantidades de participantes está en que todos los estados puedan participar para garantizar que todos tengan derecho a voz y voto. Entonces fue muy complejo. Ahora bien, ¿cuánto es el tamaño del claustro? ¿10, 15, 70, 80, 1000, 1 millón? ¿Cuánto? En la asamblea se pone un tope que fueron 72. Nosotros establecimos un tope un poquito más pequeño porque no somos la asamblea ni somos 4 millones, que ha sido creo que los 40 y pico. No me acuerdo cuál es la cifra, creo que la tengo por aquí. A ver, sí, la tengo por aquí. 42. Nos parece una cantidad prudente. Y entre esos 42 se reparten entonces el porcentaje de profesores, estudiantes y docentes y administrativos. Y esos a su vez se reparten entonces lo que antes no existía, se reparten entre asegurar que cada extensión tenga derecho de los 20 y pico docentes, una parte que sea el escogido de ellos. Esa es uno de los tantos criterios. Realmente fue complejo, porque había que mezclar tema de porcentaje, pero también de la representación. Cuando decimos elección representativa es que queremos asegurar que áreas que son de mucha población no silencien aquellas que son de poca población, que son las extensiones actuales. Por ejemplo, Coclé. Coclé quedaría prácticamente cero a la izquierda. Y ahí también tenemos administrativos, estudiantes y docentes. Pero quedarían totalmente diluidos en el poder de la sede en Panamá. Entonces, eso han sido algunos de los criterios que se han ido estableciendo. ¿Qué más? Tenemos también otra pregunta. El profesor Gregorio Urriola va a ampliar un poco más sobre la pregunta del claustro de la licenciada Garuz. Profesor Gregorio.
Muy buenos días a todos los presentes, en especial al cuerpo administrativo de la extensión universitaria de mi provincia, a quienes saludo muy cordialmente. Es simplemente para reforzar a lo que ya ha vertido el ingeniero Damián Quijano. Con respecto a la pregunta que se ha hecho, esa pregunta en cuanto al criterio, básicamente fue cómo asegurar la representatividad. Dado que el modelo de claustro universitario es un modelo de democracia indirecta, en este tipo de democracia lo que tenemos que asegurar sobre todo es la representatividad. Dicho esto, eso se traduce en una universidad como la nuestra, que es diversa y plural, primero en una representatividad estamental, es decir, de los grandes cuerpos que eligen. En ese sentido, la representatividad quedó fijada por el criterio de proporcionalidad. Trasladamos al total de los miembros que conforman el claustro la misma proporción que su voto tiene regularmente en las elecciones universitarias en nuestra casa de estudios. En ese sentido, esa proporcionalidad estamental se refiere fundamentalmente a distribuir el peso de los votantes, referidos por una parte a su carácter de permanente o transitorio en la vida de la universidad, y por eso ustedes verán que, y al carácter de la naturaleza de la universidad. Entonces, como el ingeniero Damián muy bien ha explicado, hay una parte de nuestra comunidad que es más permanente. Esa está constituida por los docentes y administrativos, que si ustedes ven, si suman, prácticamente hacen el 75% de la comunidad universitaria en términos de su adscripción y permanencia a la casa de estudios. Y el otro 25% a los estudiantes, que son la razón de ser de la universidad, pero que es un flujo continuo. Estudiantes entran, estudiantes salen. A este criterio de proporcionalidad o representatividad proporcional por estamento se unió el criterio de distribución geográfica. Nuestra universidad ha consolidado en buena hora su presencia a nivel nacional. De esta manera, tratamos de combinar con la proporcionalidad estamental una distribución que asegurara la representación de las extensiones universitarias, los programas, porque como el resto del estatuto reconoce, por ejemplo, al crear las juntas de extensiones universitarias, esta es una universidad que debe ser democrática también en las decisiones, tomando en cuenta las particularidades del desarrollo regional. Ahora bien, dicho esto, estos son los dos criterios, proporción estamental y distribución geográfica. Por otra parte está el número. Ese es un elemento más controversial. Y allí lo que se hizo fue múltiples ejercicios, pero sobre todo para tener un cuerpo lo suficientemente grande para integrar toda esta representación proporcional, pero no tan grande como para que se diluyan en los cuerpos colegiados muy, muy grandes de 60, 70 personas. Las deliberaciones se hacen muy prolongadas, y por eso la referencia que también igualmente de manera muy acertada hace el ingeniero Quijano respecta a, por ejemplo, que si para dirigir el país, Panamá, tenemos un cuerpo de representación indirecta de unos 70 y tantos miembros, nosotros pensábamos que con
un cuerpo entre 40 y 50 miembros era suficiente. E igual, más o menos, con referencia al tamaño de los cuerpos de los órganos de gobierno tradicionales de la universidad. Creo que con esta explicación termino de cimentar la respuesta estructurada por nuestro colega, el ingeniero Damián Quijano. Muchas gracias. Bien, tenemos la siguiente pregunta a cargo de Raúl Araúz. ¿Se puede modificar la parte que indica no haber sido sancionado por falta disciplinaria o grave, muy grave o muy grave dentro o fuera de la universidad y cambiarla por no haber sido sancionado por cualquier falta disciplinaria dentro o fuera de la universidad, ya que se desea que las personas que se elijan sean de excelencia? Esta pregunta la responderá la licenciada Dina Cortés, directora de Asesoría Legal. Gracias, Raúl, por tu pregunta. En realidad ese es el objetivo, que se escoja un rector de excelencia. Lo que sucede es que las faltas leves son, por ejemplo, para citarte un ejemplo, ausencias injustificadas, tardanza. Entonces, este tipo de faltas pues no se consideran como para un antecedente que pudiera truncar las aspiraciones de alguna persona que quisiera ser rector o cualquier otro cargo en la universidad. Entonces no se toman en cuenta esas faltas leves, porque imagínense que una persona que tenga esa aspiración y tenga de antecedente que tiene unas tardanzas, por ejemplo, entonces no se toma en cuenta. En nuestro reglamento esas son las faltas leves. Si me permite, Francisco, la siguiente pregunta de Mayra Cordero. Sí, la pregunta de Mayra Cordero. De acuerdo a lo que he leído en el documento, realizo la pregunta. ¿Hay algún cambio en el reclutamiento del personal administrativo de acuerdo a lo estipulado que se exige para la carrera administrativa? Y si se introduce programas de capacitación para mejorar su desempeño. No, no hay ningún cambio, Mayra. La carrera administrativa se respeta porque sabemos que es una ley, sea superior a este estatuto. Están todos sus derechos intactos. Aquí no se cambia nada, al contrario, se agrega un nuevo beneficio, que es el de la prima de antigüedad, que no está contemplado en la ley 62 de 2008, que es la ley de carrera administrativa. Pero todas las disposiciones, pues, se respetan y ahí hay un artículo en este estatuto que así lo establece. Gracias por tu pregunta. Bien, la siguiente pregunta a cargo de Yenier Martínez. ¿Cuáles son los requisitos para participar en el claustro? Y si alguno de los requisitos es como el sentido de pertenencia con la institución, a los miembros de la comisión. Profesor Gregorio, la pregunta. ¿Cuáles son? Sí. Bueno. El profesor Miguel Cuellar va a responder esta pregunta. Muy buenos días a todos. Los requisitos se pueden encontrar en los artículos 241 de la propuesta y en el artículo 242. En el caso de los estudiantes, para que, diríamos, puedan participar en el claustro, estamos hablando de estudiantes de licenciatura a partir del tercer semestre, sin contar los veranos, de condición regular y con un índice de 1.5 igual o mayor a 1.5. Estudiantes de maestría o doctorado a partir del tercer cuatrimestre de condición regular con un índice global de 2.0 igual o mayor a 2.0. No haber sido sancionado por falta disciplinaria grave o muy grave dentro y fuera de la universidad y no haber sido condenado por delito doloso. Ese en el caso de los estudiantes. En el caso de los administrativos, para participar o ser miembro del claustro debe tener un título de licenciatura o superior. Debe ser servidor público de carrera administrativa universitaria, o sea, debe estar en la carrera administrativa. Debe tener más de 5 años de servicio continuo en la institución y esto debe ser certificado por la Dirección de Recursos Humanos. No haber sido sancionado por falta disciplinaria grave o muy grave dentro o fuera de la universidad y no haber sido condenado por delito doloso.
Una misma persona no se podrá postular para representar a más de uno de los elementos de la universidad del claustro. Esto quiere decir que hay administrativos que también son docentes y entonces siempre habría que escoger cuál sería el área que va a escoger para representar, sea administrativo o sea docente, pero no pueden ser ambas. Bueno, en el estamento docente también se plantea una continuidad mínima de 3 años que estén activos durante el periodo de las elecciones. En el caso de los docentes de la sede, deben permanecer a un departamento académico con dedicación de tiempo completo o que mantengan una regularidad mayor de 5 años. En el caso de los docentes de las extensiones universitarias, deben ser docentes debidamente nombrados en la extensión o programa académico. En el caso del estamento estudiantil podrán elegir los... Bueno, eso sería, diríamos, los principales requisitos para ser miembro del claustro. Gracias. Bien, tenemos la última pregunta, que es solamente es más bien una reconsulta. Dice Jaime J. La consulta es para estar más claro. Con este nuevo estatuto ya no votará toda la comunidad universitaria, sino un grupo representativo. En otras palabras, y hablando políticamente, sería como si fuesen los delegados de un partido. Profesor Gregorio. Muy buenos días nuevamente. En una democracia representativa hay democracia. Esto es, todos van a votar, pero lo harán en el caso del claustro, lo harán en 2 momentos. El sistema de democracia directa para la elección del rector supone una votación, como ya esto se colige, y es tradicional en la historia de nuestra universidad. Cada uno de los miembros calificados ejerce su derecho al voto de manera directa. En una democracia indirecta, todos votamos, pero lo hacemos a través de la elección de un cuerpo calificado que nos representa a nosotros, comunidad universitaria, mediante la elección de los mejores o de quienes consideramos los mejores, para que en un proceso sosegado, no electorero, elijan al rector. Esto quiere decir, como explicó en su momento el ingeniero Quijano, que hemos tratado de encontrar un balance entre la participación más amplia y democrática y, por otra parte, la excelencia académica que debe regir la vida de una universidad. La universidad no es cualquier institución democrática. Es una institución que la sociedad se da para organizar el conocimiento, para colaborar en el proceso de reproducción social del conocimiento, y quienes lo hacen de manera calificada. Así como no cualquiera integra la universidad, consideramos que debe ser un cuerpo de élite, quienes, respetando el voto democrático, se reúnen para, en representación de la comunidad, hacer la elección de un rector. Ahora bien, quisiera enfatizar que este es un modelo que no es exclusivo de UDELA. Es un modelo
que se propone a raíz de un amplio recorrido y examen de la historia de las universidades en Panamá, en América Latina y el mundo. Hay grandes universidades, por ejemplo la UNAM, y otros cuerpos en América Latina que realizan la elección rectoral a través de un mecanismo semejante. También en el pasado, las universidades panameñas, por ejemplo, la propia Universidad de Panamá, en su momento fundacional, elegía el rector a través de un claustro. Entonces, este es un mecanismo que puede ser nuevo para Audelas, pero que tiene una amplia sustentación histórica, sociológica y sociopolítica. Porque si de política hablamos, todo proceso de elección es un proceso político, pero esperamos que sea política con P mayúscula, no con P minúscula. Una política de altura, de ideas. Por eso la condición esencial es que el rector o el aspirante a rector presente un plan ante el claustro. Y por otra parte, evitar la política con P minúscula, la politiquería. Y no es porque en el pasado, nuestra experiencia histórica, todos los rectores de Audelas han sido electos en procesos democráticos. Pero queremos evitar las derivaciones que observamos en universidades hermanas hacia procesos electoreros. Y deseamos evitar que un desgaste en inversiones mayúsculas en campañas electorales no le permitan a personas con las cualificaciones intelectuales y morales aspirar a dirigir los destinos de nuestra universidad. Ahora bien, perdón, quisiera solamente terminar diciendo, acuérdense que todo documento es perfectible. Si usted tiene una sugerencia que hacernos incluso sobre el claustro, no duden en hacerla. Este es un momento de amplia consulta y nada está escrito en piedra, porque al final será ese nuevo gran cuerpo, el Consejo Superior Universitario, el que está llamado a aprobar lo que entre todos construyamos. Muchas gracias y disculpen la extensión de mi respuesta. Muchas gracias al profesor Gregorio Urriola. Tenemos la última pregunta de Raúl Araúz. El señor Diego Barrancos pregunta, el artículo 251, ¿la bonificación por antigüedad se incluye a los funcionarios administrativos o solo a los docentes? La licenciada María Cristina de León va a responder esta pregunta. Sí, buenos días, tengan todos. Sobre la pregunta del señor Araúz en relación al artículo 251, la bonificación por antigüedad por ley está contemplada. Es decir, todo aquel funcionario administrativo que esté en carrera administrativa universitaria tiene derecho a recibir la bonificación por antigüedad. Sucede que se quiso plasmar, pues, en este proyecto de modificación del estatuto, que se viera claramente que los docentes también van a recibir este beneficio. Así que debe entenderse que lo recibirán por ley, tanto los funcionarios de carrera administrativa universitaria como los docentes de carrera. Bien, muchas gracias a la licenciada María Cristina. En este momento, pues vamos a finalizar la sesión del día de hoy con el estamento administrativo de la Extensión Universitaria de Audelas Chiriquí, reiterando que a todas aquellas personas que tienen preguntas, comentarios o aportes que hacer al documento, pueden hacerlo a través del link que aparece en la página web. Apenas abren la página web de Audelas, el primer banner rotativo que aparece dice Proyectos de Reforma al Estatuto Orgánico. Hacen clic en este banner y los llevará al documento que contiene toda la información de la reforma y también un enlace donde pueden hacer sus comentarios, que será dirigido inmediatamente al correo de la Comisión de Reforma al Estatuto Orgánico.
De igual forma, también esta tarde subiremos al canal de YouTube Uddelas Universidad los videos con las 3 sesiones para que también allí puedan encontrar el link que los llevará a este espacio de formularios para preguntas, comentarios o sugerencias. Agradecemos a la profesora Sugeli Serrano, directora de la extensión de Uddelas Chiriquí, y a todo el personal administrativo que nos ha acompañado. A nombre de la Comisión de Reforma del Estatuto Orgánico de la Uddelas, les deseamos que pasen una excelente tarde. Nos quedamos con los miembros de la comisión en la sala.